Hola, hoy vamos a resolver tres ejercicios sobre identidades trigonométricas. Estos son nuestros tres ejercicios. Vamos a resolverlos. Ya, nos vamos, estoy aquí por acá. Ya, ahora sí, dibujar. El primer ejercicio nos dice la cosecante del ángulo menos el seno del ángulo es igual a la cotangente del ángulo por el coseno del ángulo. Ya, lo que yo voy a hacer aquí, bueno, mi profesor me dio el consejo de que siempre comenzara por el lado que más difícil se vea. Yo voy a comenzar por este lado. Ya, la cosecante del ángulo menos ese seno de aquí, yo lo voy a cambiar por esto de acá. 1 sobre la cosecante. Entonces me quedaría la cosecante del ángulo menos 1 sobre la cosecante del ángulo igual a todito eso de allá. Ya, saco factor común aquí. El factor común sería la cosecante. Me quedaría entonces la cosecante del ángulo. Cosecante del ángulo por cosecante del ángulo es cosecante al cuadrado del ángulo menos 1. 1 porque cosecante del ángulo dividido por cosecante del ángulo es igual a 1. Y 1 por 1, 1. Ya. Igual a todito eso. Ya. Y como vemos en esta parte de aquí, cosecante al cuadrado del ángulo es igual a 1 más cotangente al cuadrado del ángulo. Voy a usar eso y me quedaría entonces 1 más cotangente al cuadrado del ángulo menos 1. 1 más 1, 1 menos 1 es 0, así que esos se van. Y me quedaría entonces cotangente al cuadrado. Y me quedaría entonces cotangente al cuadrado del ángulo sobre la cosecante del ángulo. Ya, ahora sí. Ya. Cosecante. Mi cosecante es igual a 1 sobre seno. Así que voy a usar esto de ahí. Entonces me quedaría cotangente al cuadrado sobre 1 partido de seno del ángulo. Y debajo de esta cotangente al cuadrado del ángulo va a haber un 1 imaginario. Y multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Los extremos serán los numeradores y los medios los denominadores. Y entonces me quedaría cotangente al cuadrado del ángulo por seno del ángulo. Todo eso partido en 1. Así que el 1 no es necesario que lo ponga. Ya. Este seno lo voy a volver a cambiar. Mira, observamos esta fórmula de acá y si despejamos seno, nos quedaría que seno es igual a coseno sobre cotangente. Yo voy a usar esa fórmula de ahí y entonces me quedaría cotangente al cuadrado del ángulo por coseno del ángulo sobre cotangente del ángulo. La cotangente con el cuadrado se van y me quedaría cotangente del ángulo por coseno del ángulo. Como ves, esto es igual a esto, así que quedaría demostrada la igualdad. Borramos los dibujos y nos vamos al segundo ejercicio. Ya, nuestro segundo ejercicio dice seno de x más coseno de x por cotangente de x es igual a la cosecante de x. Ya, vamos a reemplazar esta cotangente por coseno sobre seno, que está aquí. Ya, seno de x más coseno de x por coseno de x sobre seno de x. Que nos sería entonces seno de x más coseno al cuadrado de x sobre seno de x.
Factor con 1 otra vez y nos quedaría seno de x. Seno de x por seno de x es seno al cuadrado de x. Seno de x dividido para seno de x a 1 y 1 por coseno al cuadrado de x es igual a coseno al cuadrado de x. Entonces sería seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Ya. Si vemos en las primeras fórmulas de aquí, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, 1 sobre seno de x. Ya, volvemos por acá y vemos que 1 sobre seno de x es igual a la cosecante. Entonces, la cosecante de x es igual a la cosecante de x. Quedaría demostrada la igualdad otra vez y pasamos al tercer ejercicio. Con este sí tuve problemas, así que si no estás de acuerdo con esta resolución, házmelo saber. Con esto tuve problemas porque no encontré ninguna fórmula en las que me dio mi profesor que me ayudara. Lo que sí encontré en internet fue que la secante al cuadrado del ángulo es igual, bueno, la secante al cuadrado del ángulo doble es igual a 1, un momentito, ya, ahora sí, a 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo doble. Ya, esperemos un ratito, ya. De esto de aquí sí tengo una fórmula que está acá, es parecida, pero me voy a quedar, si es que la necesitaré. Ya, ahora sí, ya. En este de aquí, voy a escoger este lado de acá, y entonces voy a descomponer esto, y me quedaría entonces la secante al cuadrado del ángulo doble sobre la secante al cuadrado del ángulo doble menos 1 sobre la secante al cuadrado del ángulo doble igual al seno al cuadrado del ángulo doble. Ya, ahora sí, reemplazamos usando esta fórmula de acá y me quedaría 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo doble sobre 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo doble menos 1 sobre, reemplazo de una vez, 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo doble. Multiplico medios con medios y extremos con extremos. Debajo de este 1 va a haber un 1, así que hago lo mismo. Y me quedaría entonces coseno al cuadrado del ángulo doble sobre coseno al cuadrado del ángulo doble menos 1 por 1, 1 por coseno al cuadrado, me quedaría coseno al cuadrado del ángulo doble y 1 por 1, 1, partido de 1, pero no es necesario que ponga eso. Y coseno al cuadrado del ángulo doble sobre coseno al cuadrado del ángulo doble es igual a 1. Ay, me hubiera ahorrado todos estos pasos. Bueno, ya que 1 menos coseno al cuadrado del ángulo doble igual a seno al cuadrado del ángulo doble. Me faltan dos. Ya. Si volvemos acá, 1 menos coseno al cuadrado de x es igual a seno. Así que si usamos este de aquí, entonces según eso, esto sería 1 menos coseno al cuadrado del ángulo doble, sería igual a seno al cuadrado del ángulo doble. Para hacerlo más resumido, voy a hacer esto de aquí mejor. Voy a borrar esto.
Ya. Dibujar secante al cuadrado del ángulo doble sobre secante al cuadrado del ángulo doble es igual a 1 menos, voy a reemplazar aquí 1 sobre 1 partido coseno al cuadrado del ángulo doble. Ya debajo de ese 1 va a haber un 1, multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Me quedaría entonces 1 menos coseno al cuadrado del ángulo doble es igual a todito a esto de acá. Ya, y según de nuevo esta fórmula de acá, entonces sería lo mismo, seno al cuadrado del ángulo doble igual a seno al cuadrado del ángulo doble. Ya, eso sí sería todo. Ahora sí, gracias.